Una anciana abandonada por su familia encontró un bebé dejado en un basurero. Todos se burlaron, pero 5 años después, un auto de lujo se detuvo frente a su puerta. Margarita se alistaba rápidamente para otro día de lucha. Era muy temprano, el sol estaba tímido y el vecindario aún dormía. La artesana, después de tomar una taza de café, ya se preparaba para salir. Tenía que hacer limpieza. Aún tenía que pasar por la tienda de conveniencia para recoger materiales para reciclar, con el fin de producir su artesanía durante la tarde, pero eso lo haría cuando volviera a casa. Al salir de casa esa mañana, hizo una oración en el camino, agradeciendo por otro día de trabajo, ya que era mayor y a su edad era difícil conseguir empleo. Después de terminar su jornada, pasó por la tienda de conveniencia para recoger botellas de PET y otros artículos separados para ella por la chica de la caja. Al volver a casa, la anciana se acercó a un basurero frente a una casa bonita, porque le llamó la atención algunos objetos interesantes para producir sus artesanías. Al acercarse, oyó unos gemidos y comenzó a sacar todo lo que estaba sofocando esos sonidos, hasta entonces no reconocidos. Margarita pensó que era un perro o un gato que había entrado en ese basurero y no podía salir. Para su sorpresa, era un bebé, envuelto en una manta. Se asustó y su corazón fue tomado por un fuerte sentimiento de querer proteger a ese bebé. Se quedó paralizada. ¿Quién podría haber dejado a esta alma inocente aquí? Dios mío, este mundo está perdido. Levantando gentilmente al bebé, Margarita vio que era una niña y que esbozaba una sonrisa inocente. Había un sobre con una nota que estaba pegada en su ropita, y junto a ella, una pequeña bolsa con algunos artículos que parecían pertenecer a la niña. En ese momento, Margarita se dio cuenta de que estaba en medio de la calle. ¿Y si alguien me ve?, pensó. Sus instintos se activaron. Primero necesitaba atender las necesidades inmediatas del bebé. ¿Cuánto tiempo ha estado este angelito aquí?, se preguntó, preocupada, ya decidida a llevarse a la niña. En el camino a casa, había una tiendita que atendía a los vecinos del barrio. Al notar que la niña no estaba llorando, la dejó entre sus cosas para reciclar frente a la tiendita y fue a comprar un biberón y un chupón con el dinero que había ganado ese día. Dio la excusa de que iba a ayudar a una madre necesitada, ya que a la gente del mercado le encantaba un buen chisme, y Margarita siempre había sido alguien que solía ayudar a los demás, un valor que había aprendido de sus padres. Margarita recogió sus cosas y se dirigió a su casa, temiendo que alguien viera al bebé, especialmente aquellos que estaban más cerca de su casa, su vida y su rutina. Dejó al bebé en su cama y desde la cocina, mientras la miraba de lejos, preparaba algo para alimentar a la niña. Se preguntaba si tenía algunos paños para improvisar un pañal. Su mente estaba enfocada en el bebé. Sabía que si alguien la veía con el bebé, serían indiferentes hacia ella. Primero, por su edad, y segundo, porque no tenía los medios económicos suficientes para cuidar de una niña. Margarita alimentó a la niña y luego preparó un baño tibio, en una vieja bañera que usaba para bañarse cuando faltaba el agua, ya que tenía que calentarla y mezclarla con el agua del pozo que tenía en el patio de su casa. Después del baño, la niña, limpia y olorosa, se durmió serenamente, ya que parecía haber ansiado tal cuidado durante mucho tiempo. Margarita entonces recordó que junto a la niña había una bolsa con algunas cosas adentro. Se sentó en la cama, con cuidado, y abrió la bolsa. Había algunas ropitas pequeñas y un papel. Margarita, antes de tomar el papel doblado, recordó que tenía el billete. Se levantó y fue a buscarlo. Lo había dejado debajo del florero en la mesa de la cocina. Respiró profundo, como si esperara algo grandioso y revelador. Ella desdobló el billete y vio que era una caligrafía bonita, y lo que estaba escrito decía así: «Hola, me llamo Marina y soy la mamá de Nadia. Estoy gravemente enferma, sin recursos ni apoyo para cuidar de mi hija. No tengo familia cerca, y Nadia no tiene padre. La registré como madre soltera para intentar protegerla de prejuicios. Desafortunadamente, mis condiciones me obligaron a dejarla en un lugar donde pudiera ser rápidamente encontrada por alguien y por necesidad urgente de tratarme. Incluí el acta de nacimiento de Nadia dentro del sobre junto con este billete. Mi único pedido a ti es que ella sea bien cuidada y crezca en un hogar, no en un orfanato. Pido perdón por esta carga inesperada, pero pido aún más que puedas abrir tu corazón a ella. Dios te bendiga». Margarita, aunque inicialmente impactada por la decisión de la madre de dejar al bebé en tal situación,
Se sintió profundamente conmovida por el mensaje. Pobre Nadia, ¿cuál será la enfermedad de su mamá?, se preguntó, angustiada por la incertidumbre. El descubrimiento la sumió en un torbellino de emociones y preguntas. ¿Debo buscar a las autoridades o tal vez llevar al niño a un orfanato? Margarita lo consideró, pero las últimas palabras de Marina resonaban en su mente, desanimándola de la idea del orfanato. ¿Debería quedármela?, se preguntó, empezando a considerar la posibilidad de que este encuentro inesperado fuera una señal del destino, un llamado a acoger a Nadia en su corazón y hogar. La anciana optó por arriesgarse. El llamado de la madre de la bebé era demasiado fuerte, y la niña olía a la dulzura de la inocencia, a leche y a infancia. Su sonrisa, genuina y serena, conquistó su corazón. Nadia tenía 6 meses, según su fecha de nacimiento que figuraba en el acta. Pensando en la posibilidad de ser madre en sus años tardíos, Margarita reflexionó sobre su propio pasado, en el dolor que significa saber que un ser que se desarrolla dentro de uno y luego se va, llevándose las esperanzas por el viento. Recordó su infancia, lo difícil que fue la vida de sus padres. No tenían muchos recursos financieros, vivían pasando dificultades. Margarita creció en ese contexto, siendo enseñada desde temprana edad a valorar la simplicidad, la familia y el esfuerzo personal. Sus padres le dieron una infancia llena de amor y atención, a pesar de las dificultades. Y Margarita aprendió de ellos la importancia de cuidar a los demás a su alrededor y siempre trabajar duro en la vida. Su abuelo, el papá de su papá, había heredado un pedacito de tierra en la comunidad donde vivieron sus padres, y parte del ingreso de la familia provenía de un pequeño cultivo en el terreno donde vivían. Años después, cuando sus padres ya pasaban de los 40 años, su mamá quedó embarazada, teniendo un embarazo de riesgo, y pronto nació Ángela, lo que empeoró la salud de su mamá. La responsabilidad de ser la hija mayor también cayó sobre sus hombros, especialmente en lo que respecta a cuidar de su hermana menor, pues Margarita ya tenía 15 años. La infancia de Ángela fue bastante diferente a la de su hermana. Sus padres ya no tenían la energía necesaria para cuidar de una niña. Así, Margarita fue como una madre para su hermana menor. Además, la economía de la familia había mejorado significativamente. Gracias al arduo trabajo de sus padres y de Margarita, Ángela tuvo acceso a oportunidades de las que Margarita no dispuso. Margarita, entonces, se interesó en aprender un nuevo oficio para ayudar en la crianza de Ángela. Su vecina, una mujer de medios modestos que trabajaba como empleada en una casa de familia acomodada, se percató de la desesperación de la niña por querer ayudar en casa y decidió extenderle una mano amiga, compartiendo no solo sus habilidades sino también su compañía. A través de esta nueva amistad, Margarita empezó a valorar los objetos desechados que su vecina traía del trabajo. Aprendió a transformar estos artículos en obras de arte y utensilios, como lámparas hechas de latas viejas, macetas a partir de botellas plásticas y hasta pequeños muebles recreados de palets de madera desechados. Cada creación era una prueba de la capacidad de Margarita para ver belleza donde otros veían basura y de crear esperanza a partir de la desesperación. Un día, curiosa por explorar aún más esa nueva pasión, Margarita aceptó acompañar a su vecina al trabajo en la casa de los ricos patrones. Fue ahí donde conoció a un muchacho que era parte de la familia acaudalada. No se preocupó por saber su nombre, pues sabía que la diferencia social no los acercaría. Tenía una sonrisa cautivadora y un modo gentil que, por un momento, hizo que su corazón se acelerara. Margarita, joven e inocente, se permitió en esa breve interacción soñar un poco, pero con los pies en la tierra. Comenzó a ir más seguido a esa casa, junto con su vecina, cuando había más objetos desechados para llevarse a casa o incluso para ganar algo de dinero haciendo una limpieza extra. Sin embargo, la realidad pronto se impuso, cruel como siempre. Cuando el joven comenzó a acercarse a Margarita, pronto descubrió por las empleadas de la casa que el joven tenía novia y ella estaba embarazada de él. Esta revelación apagó la llama de esperanza que se había encendido brevemente en su corazón, aún siendo consciente de la realidad que vivía. Margarita entendió que, a pesar de su deseo de conocer a ese muchacho, el mundo de los dos era muy distinto. La lección no fue fácil, pero reforzó en Margarita la determinación de levantarse, de encontrar propósito y alegría en su nuevo trabajo. Aunque estaba entusiasmada y en el mundo de los sueños, volvió a la realidad y se dio cuenta de que él
Un joven de mejores condiciones jamás estaría con ella. Entonces siguió adelante y dejó de ir a esa casa. 15 años después, Angela ya era una adolescente y ayudaba en las tareas del hogar. Su madre solía pasar el día cuidando de los cultivos y su padre la ayudaba cuando podía. Fue en ese entonces cuando Margarita conoció a Francisco. Ella pasaba por una obra en construcción para comprar algunos alimentos en la tienda cerca de su casa, o algunos artículos que le donaban para reciclar. Francisco, cada vez que veía pasar a Margarita, la llamaba para platicar. Era un poco brusco, pero mostraba mucho interés en ella. ¿Puedo invitarte a un helado?, preguntó Francisco. No sé, tengo mucho trabajo que hacer, respondía Margarita. No es posible que no tengas tiempo para un helado, quisiera platicar contigo, insistía Francisco, buscando obtener un sí. Y cada vez que Margarita pasaba por el mismo camino, Francisco salía corriendo y a veces la acompañaba hasta la tienda, aprovechando para charlar con ella. Y se volvió rutina. Francisco era alto, de piel morena y rostro brusco, una apariencia que había adquirido por el trabajo pesado. Con el tiempo, Margarita accedió y comenzaron a salir. Cuando termine la obra aquí, quiero casarme contigo. Ya tenemos edad para eso. Ya estoy ahorrando dinero, dijo Francisco seriamente. Es muy pronto, Francisco. Necesito hablar con mis padres, dijo Margarita con timidez en la voz. ¿Puedo hablar con tus padres y pedir tu mano en matrimonio?, propuso él. Voy a hablar con ellos primero, dijo Margarita. Los padres de Margarita se pusieron muy contentos porque ella iba a comenzar su vida. Francisco sugirió que, para empezar, rentaran una casita cerca de donde él trabajaría. Así, podrían tener su propio espacio y ahorrar para construir su futuro hogar en otro lugar. Margarita estuvo de acuerdo, y así empezaron su vida juntos. A los 30 años, estaba casada y tratando de formar una familia con él. Cuando Margarita quedó embarazada, su hogar se llenó de felicidad. Empezó a hacer juguetes con tela, plástico y otros materiales para la bebé, armando poco a poco el ajuar. Un día, mientras Margarita estaba en casa ocupándose de sus artesanías, empezó a llover fuerte. Corrió a recoger la ropa que estaba secando afuera, y al volver tropezó con algo, perdió el equilibrio y cayó de bruces. Al caer, no pudo levantarse debido al inmenso dolor. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento, vio la silueta de alguien acercándose corriendo para ayudarla. Despertó en un hospital, y sin saber qué pensar, vio a Francisco a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó Margarita desorientada. «Estás en el hospital», respondió Francisco con tristeza. El doctor entró y lo explicó todo. Margarita había perdido al bebé, que ya tenía 3 meses. Ese momento fue el peor de su vida. Margarita solo conocía el sabor de las lágrimas, porque no podían dejar de caer. Con el paso de los años, Margarita, ahora con 40, aún llevaba el dolor de la pérdida, aunque intentaba seguir adelante. Al mismo tiempo, su hermana Ángela, con 25, desafiaba las expectativas familiares al casarse con un hombre mayor y de temperamento difícil, ignorando los consejos de sus padres. Su rebeldía se manifestaba en constantes peticiones de dinero y atención, además de amenazas dramáticas de desaparecer, alegando no ser tan amada como Margarita. A pesar de ello, los padres, ya mayores, mantenían una vida tranquila. Margarita intentaba quedar embarazada de nuevo, pero sin éxito. Francisco, quien deseaba mucho tener un hijo varón, ya estaba sin esperanza y sin paciencia. Años después, Ángela comenzó a sufrir violencia doméstica por parte de su esposo y, avergonzada de volver a la casa de sus padres, buscó refugio con su hermana. Esto se volvió frecuente. Ángela no quería separarse y regresar con sus padres. Margarita no tenía mucho que decir. En estos vaivenes, Ángela y Francisco empezaron a acercarse. Lo que antes era solo un intercambio de afecto, con su cuñada, que había pasado por algo difícil, se convirtió en algo más. El esposo de Ángela no le prestaba atención, y su carencia fue creciendo cada vez más. Cuando Margarita salía a buscar basura para reciclar, algo que su esposo permitía, lo que le parecía extraño por ser machista, Ángela y Francisco se quedaban juntos. Margarita y Francisco ya no estaban muy bien, después del aborto espontáneo que Margarita sufrió. Entonces, Francisco ya no daba importancia a lo que Margarita hacía. Ángela entonces quedó embarazada. Esto hizo que su esposo dejara de golpearla, ya que la idea de tener un hijo lo hacía muy feliz. Pero la felicidad duró poco. El niño nació prematuro,
y mientras crecía, presenciaba cómo su madre era golpeada. Cuando Ángela finalmente tuvo el valor de dejar a su marido abusivo, regresó a la casa de sus padres, un lugar lleno de recuerdos de su infancia. Consiguió en el juzgado una pensión alimenticia para su hijo y desde entonces ha tenido ese ingreso. Años después, su madre falleció y su padre sufrió un infarto. En ese momento, su hijo ya tenía 6 años. Francisco, viendo la oportunidad de acercarse más a Ángela, alentó a Margarita a regresar al terreno de su familia. Mi amor, lamento mucho lo de tus padres. Te ayudaré a superar esta pérdida. Sin embargo, Ángela ahora está sola con un niño pequeño que cuidar. También debemos darle apoyo emocional. ¿Qué te parece si construimos nuestra casa allí, en la parte delantera del terreno? Es bastante grande, y ese terreno es herencia de ustedes dos. Con esto, también podemos ayudar a tu hermana, concluyó, ocultando sus verdaderas intenciones. Y así fue. Después de que la casa estuvo lista, se mudaron allí. Fue entonces cuando la vida de Margarita comenzó a complicarse. Sentía que su hermana no la quería cerca, y no sabía por qué. Con Francisco, las peleas eran frecuentes, pues él no aceptaba el hecho de que ella no hubiera podido quedar embarazada nuevamente. Francisco, ¿por qué me culpas tanto de no haber tenido más hijos? Sabes que yo no elegí esto, dijo Margarita, cansada de los mismos cuestionamientos. Margarita, han pasado años y nada, ni hijos ni herederos, y yo quería al menos uno. Mira qué listo y saludable es Gabriel. ¿Por qué no podemos tener un hijo así?, preguntó con tono de enojo. Ya he sugerido varias veces que adoptemos un niño. ¿Por qué no podemos abrir nuestros corazones a un niño que necesita amor?, preguntó. Eso es lo que me faltaba, Margarita. La adopción no es lo mismo, no es sangre de mi sangre, es hijo de otro. Yo quiero un hijo mío, biológico, un niño que lleve mi nombre. No puedo aceptar menos que eso, ¿entiendes?, dijo, furioso solo de pensar en criar al hijo de otra persona. Entonces, ¿qué sugieres, Francisco? Que sigamos en esta angustia eterna. Hay tantos niños necesitados de un hogar, de amor. No podemos ser tan egoístas como para ignorar esta oportunidad de ser padres, solo porque insistes en la idea de un hijo biológico, enfatizó Margarita. No es egoísmo querer un hijo de verdad, Margarita. Es lo que todo hombre desea. Es instinto, es naturaleza. Tú no lo entenderías, respondió Francisco queriendo terminar la conversación. Entonces, el amor que podríamos dar a un niño adoptado no sería de verdad. Francisco, eso es un absurdo. Estás dejando que tus prejuicios nos impidan ser felices, de construir una familia, lamentó Margarita. Inflexible, Francisco concluyó la discusión. Mi decisión está tomada, y se acabó la conversación. El tiempo pasó, y el matrimonio de Margarita y Francisco, que ya estaba mal antes del cambio, se enfrió aún más después de que comenzaron a vivir en la nueva casa. Parecían apenas dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Ella ya estaba en sus 60s, y se veía atrapada en una rutina de silencios y distancias crecientes. Un día, movida por un presentimiento incómodo, Margarita se acercó silenciosamente a la sala de la casa de su hermana, y una conversación susurrada entre Ángela y Francisco cambiaría el curso de su vida. Francisco, ya no aguanto más esta situación. Mira cuántos años llevamos en esto. Asume de una vez esta relación conmigo y deja de una vez a esa recolectora de basura que llamas esposa. Ya no soporto ni ver la cara de Margarita. Ella tuvo todo lo que yo quería, y aún así vive en esta depresión infinita. A diferencia de ella, yo te di algo que siempre quisiste, un hijo tuyo, y encima varón. Ángela dijo, confiando todo a Francisco, susurrando. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Estás diciendo que Gabriel es mi hijo? Dios mío, Ángela, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó él, confundido pero feliz al mismo tiempo. Tenía miedo, Francisco. Parecía que me estabas usando para olvidar el dolor de no poder tener un hijo con ella. Pero ahora necesitamos pensar en el futuro. Su matrimonio ya está en ruinas, y Gabriel necesita un padre que lo guíe. Ángela dijo firme. El corazón de Margarita latía desordenadamente. Cada palabra era como un golpe, destrozando cualquier rastro de lo que ella creía que era su matrimonio. Ella pensaba, Gabriel ya es un adolescente. ¿Cómo estos dos tuvieron el descaro de traicionarme de esta manera por tanto tiempo? ¿Qué hice para merecer esto, Dios mío? La conversación continuó con Francisco admitiendo, tienes razón, Ángela. Siempre quise un hijo varón, pero Margarita nunca fue capaz de darme eso.
Siempre trabajé duro para mantener esta casa y ella me falló como mujer. Voy a hacerme cargo de Gabriel y me quedaré contigo. Tal vez sea lo mejor. Es nuestra oportunidad, Francisco. Vamos a empezar una nueva vida, juntos y de la manera correcta. Olvídate de Margarita. Ustedes ni siquiera están juntos. Y otro detalle, ella ya está vieja y jamás te dará un hijo, dijo Ángela con cierta insistencia. Margarita fue consumida por una angustia enorme. Con las últimas palabras de su hermana, aturdida por la traición y la frialdad de las palabras, desbloqueó su garganta y decidió enfrentarlos, justo donde estaba. Su voz temblaba, pero estaba cargada de una fuerza que no sabía que tenía. ¿Es cierto todo esto? Ángela, ¿cómo pudiste? Sé que nunca nos llevamos tan bien, y ni siquiera sé por qué, pero esto es demasiado de tu parte. Y tú, Francisco, ¿cómo puedes justificar esto?, dijo Margarita con la voz entrecortada por la sorpresa que había tenido. Mira, Margarita, me sentía solo y abandonado cuando pasaste ese tiempo de luto por perder a nuestro hijo. Sabes que siempre quise tener un hijo biológico. De hecho, necesito un hijo, un legado, y tú no fuiste capaz de darme eso. Es hora de seguir adelante, dijo Francisco con frialdad en su mirada. Después Ángela comenzó. Margarita, quiero una familia de verdad. Ya me harté de ese inútil de mi exmarido, que un día dijo que me amaba. Y la neta es esta. Sí, Francisco es el papá de Gabriel. ¿No te das cuenta de lo mucho que se parecen? Y aparte, tú no mereces al hombre que tienes. Vives en esa depresión, aún teniendo todo lo que una mujer siempre quiso. Ángela se expresó sin arrepentimientos, distorsionando la realidad de su hermana. Margarita, enfrentando la realidad de su matrimonio desmoronándose y la traición de su propia hermana, se dio cuenta de que la vida como la conocía había terminado. Ángela, no voy a perder mi tiempo discutiendo contigo. Eres la peor persona que alguien podría tener cerca. Lo que ustedes dos me hicieron es increíble. Y Francisco, ¿cómo tuviste el descaro de engañarme con mi propia hermana? ¿Y ahora me vas a dejar sola sin nada después de todos estos años? Sé que nunca pude darte el hijo que siempre quisiste. Yo también soñé mucho con tener un hijo contigo y me siento frustrada por no haberlo logrado. Margarita hablaba, llorando, con un dolor enorme en su corazón y continuó. Pero sabes que ya estoy grande y un embarazo ahora pondría mi vida y la del bebé en riesgo. A pesar de nuestras discusiones sobre esto, siempre pensé que todavía me amabas y que algún día podrías aceptar la alternativa de adoptar un bebé. Ahora veo que estaba completamente equivocada. Ella concluyó, con lágrimas corriendo por sus ojos. Ah, Margarita, no te hagas la víctima, empezó Francisco con un tono firme en su voz. Ya no estabas haciendo tu papel como mujer bien antes de que viniéramos a vivir en este terreno con Ángela. Y encima de todo solo estás ahí lloriqueando por los rincones, como si yo no hiciera de todo para mantener esta casa. Ahora que sé que Gabriel es mi hijo, ya tomé mi decisión, Margarita. Quiero el divorcio, porque yo, Ángela y Gabriel vamos a empezar una nueva vida en otro lugar. Será mejor que aceptes esto y sigas con tu vida. Sin esperar una respuesta, Francisco se alejó, sellando la decisión con una indiferencia que Margarita nunca imaginó posible. Ángela lo siguió, sin mirar atrás, dejando a Margarita sola envuelta en la sombra de una vida compartida que ahora yacía en ruinas. Esa misma semana, Francisco, Ángela y Gabriel empacaron y se mudaron a otra casa que estaba en esa misma calle, una necesidad impuesta por la cercanía del trabajo de Francisco. Gabriel, el único que todavía sentía cariño por Margarita, fue impedido por Ángela de despedirse de su tía, una crueldad que solo añadió dolor a la traición. Para perjudicar aún más a su hermana, Ángela puso a la venta su parte del terreno, para que Margarita no tuviera acceso ni la posibilidad de rentar la casa trasera donde vivía con su hijo. En este escenario de desolación, Margarita se encontró sin salida y sin un centavo en el bolsillo, siempre impedida por Francisco de estudiar o seguir una carrera profesional bajo la alegación machista de que, en lugar de una mujer es en casa, limpiando y cocinando para su marido, ella siempre dependió del ingreso que venía del trabajo de él. Ahora, abandonada y en la pobreza, Margarita enfrentaba un futuro incierto y solitario. Buscando maneras de sostenerse, intensificó su trabajo con reciclaje y venta de artesanías, pero el dinero que lograba reunir era insuficiente para casi cualquier cosa. Entonces, decidió buscar trabajos de limpieza y comenzó a hacer aseo en casas y bares de su área, lo que le permitió, aunque con muchas dificultades, al menos alimentarse todos los días. Esta rutina, a pesar de ser agotadora, impidió que Margarita cayera en una depresión aún más profunda,
ya que ahora ocupaba su mente estando prácticamente todo el día fuera de casa, alternando sus trabajos de reciclaje con los de limpieza. Con el tiempo, su dolor disminuyó un poco, pero la soledad aún la atormentaba. Ahora, sentada en su cama, después de reflexionar sobre toda su difícil trayectoria de vida, Margarita miraba a la pequeña Nadia, y una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. La esperanza de realizar su sueño de ser madre, la esperanza de tener un nuevo propósito en su vida, algo que hasta ese momento le parecía imposible. El llanto de la niña la sacó de esos pensamientos. Era delicado y persistente, y parecía desafiar la indiferencia del mundo a su alrededor. Movida por una mezcla de curiosidad y un impulso maternal que pensó había estado dormido por mucho tiempo, Margarita se acercó a la niña, su corazón latiendo a un ritmo acelerado, anticipando el descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Sabía que, debido a la novedad en su casa, muchas personas le harían preguntas. No importa lo que digan, mi pequeña Nadia. Vamos a demostrar a todos. Ahora tú eres mi luz, y haré todo lo posible para protegerte, para darte la vida que mereces, dijo determinada. Margarita se dedicó a Nadia con una determinación feroz, enfrentando las adversidades con una fuerza renovada. Cada sonrisa de Nadia, cada mirada de reconocimiento, alimentaba la llama de esperanza que ahora ardía brillantemente en el corazón de Margarita. A través de Nadia, Margarita encontró un propósito, una razón para enfrentar cada día con valentía y optimismo. Cuando Gabriel, desobedeciendo la prohibición de Ángela, fue a visitar a Margarita, la presencia de la bebé lo sorprendió. «¿Quién es ella, tía?», preguntó el joven. «Es la hija de una amiga mía. Estaba desesperada, no tenía a nadie que cuidara de su hija. Entonces vino aquí y me pidió que cuidara de la bebé», dijo Margarita, sorprendida de mentir también. «¿En serio, tía? ¿Y cómo se llama?», preguntó el niño, curioso. «Se llama Nadia, ¿no es hermosa?», afirmó Margarita. «¿Y cuánto tiempo va a estar aquí?», preguntó Gabriel. «Va a estar un tiempo, mi querido, porque Marina, la madre de Nadia, fue a hacerse una cirugía en otro país y me pidió que cuidara de la pequeña». El descubrimiento de la bebé trajo un torbellino de reacciones entre los habitantes del pueblo. Muchos, incapaces de comprender la profundidad del gesto de Margarita, lanzaron burlas y ridiculizaciones en su dirección, cuestionando la cordura y las capacidades de una pobre anciana para asumir la responsabilidad de cuidar de una niña huérfana. Pero Margarita, fortalecida por un amor recién descubierto, eligió ignorar los murmullos de duda y desprecio. Para ella, Nadia no era una carga, sino un regalo inesperado, una luz que iluminaba su existencia solitaria. Ángela, al enterarse de que su hermana estaba cuidando a un bebé, se quedó de a 6. Quería ir a reclamar de inmediato, pero Gabriel le dijo a su mamá que no se metiera, y menos su papá, que ya había dejado en la estacada a la pobre anciana. Gabriel ni se sorprendió de que Francisco fuera su papá, ya que vivía en la casa de su mamá. Como le caía muy bien Margarita, siempre la defendía, pero también hacía lo posible por llevarse bien con el papá, que lo trataba muy bien. Pero Ángela no aceptaba la situación y decidió denunciar a Margarita por acoger a un bebé de origen desconocido. Esta denuncia desató una serie de procedimientos por parte de las autoridades locales, especialmente del Departamento de Bienestar Infantil, buscando asegurar el bienestar de Nadia y aclarar las condiciones de su custodia. «Tía, le dije a mi mamá que no hiciera nada. Lo siento mucho por esto», dijo Gabriel con tristeza en la mirada, culpándose por las acciones de su mamá. «Ya me lo esperaba, mi querido. Tu mamá siempre ha guardado rencor en su corazón, creyendo que nuestros padres me favorecían por ser la mayor. Se sentía dejada de lado», dijo recordando el pasado. «Es muy inmadura, tía. De hecho, los dos lo son. De vez en cuando están peleando por tonterías». Gabriel intentó aligerar el ambiente con una risa. Juntos, los dos compartieron un momento de alivio, riéndose. A pesar de la gravedad de la situación, Margarita valoraba profundamente la compañía de Gabriel, quien le recordaba a ella misma en su adolescencia, por la forma madura con la que enfrentaba las complejidades de la vida. Margarita siguió firmemente cuidando de Nadia. Todos los días, al amanecer, salía a buscar ítems reciclables con Nadia acomodada en su canasta, a veces echándose una siesta, a veces platicando. Cuando ella se quejaba, Margarita pausaba su trabajo para atender a ese pequeño ser. Las tareas eran agotadoras, pero un solo quejido de Nadia ya era un recordatorio de que no estaba sola.
Los desafíos de Margarita para criar a Nadia bajo condiciones adversas crecían cada día. A pesar de su edad avanzada y recursos limitados, Margarita demostraba una fuerza y determinación inquebrantables. Se enfrentó a numerosos conflictos, tanto internos como externos, incluyendo la lucha contra las limitaciones físicas impuestas por la edad y la batalla constante contra el prejuicio y la desaprobación de los vecinos del barrio. Estos desafíos son contrarrestados por momentos de pura alegría y avances significativos en la relación entre Margarita y Nadia, destacando el poder transformador del amor y el sacrificio. Pero cuando la alegría se hacía presente, ahí venían más desafíos y más tormentas para la vida de Margarita, que en este contexto de dolorosas pruebas ya había adelgazado unos 10 kilos, pues los costos para mantener a la bebé ya ocupaban más de la mitad de los ingresos que hacía con las manualidades, ya que no podía llevar a la bebé a hacer limpieza. Era un momento de sombra, en medio de las dulces sonrisas de la hermosa Nadia. Ángela y Francisco nunca se pronunciaron para ayudar. Meses después, cuando Nadia está a punto de cumplir 1 año, las cosas comienzan a ponerse difíciles para Margarita. El procedimiento de la denuncia de Ángela al servicio social local continuó. Ángela, en su denuncia, había expresado preocupaciones falsas sobre el bienestar de esa niña bajo el cuidado de una anciana, cuyo origen del bebé era desconocido para ella. Además, alegó sobre la incapacidad de Margarita para cuidar adecuadamente de la niña, dada su edad y su situación financiera. La denuncia es inicialmente evaluada por un empleado del servicio social, quien determina la gravedad de la situación. Deciden que es necesario un seguimiento para evaluar la seguridad y el bienestar de la niña. Entonces, una trabajadora social, especializada en casos de protección infantil, es asignada para investigar la denuncia. Ella revisa la información proporcionada por Ángela y planea una visita a la casa de Margarita, buscando elaborar un diagnóstico preciso que incluya observaciones sobre las condiciones de vida y la interacción con Nadia. El día programado se dirige a la residencia de Margarita sin previo aviso, siguiendo el protocolo para casos de potencial riesgo para la niña. Ángela, observando a distancia, apenas puede contener su satisfacción al ver a su hermana acorralada. Aprovechando la ocasión, instruye a Gabriel a visitar la casa de su tía para sondear los acontecimientos. Margarita, por su parte, se mantiene tranquila y preparada, consciente de que tal visita era inevitable. Alertada por Gabriel, recibe a la trabajadora social, lista para demostrar todo el amor y cuidado que tiene por Nadia. La trabajadora social se presenta ante Margarita, le explica el motivo de su visita y el proceso a seguir, asegurándole a Margarita que el objetivo es garantizar el mejor interés de la niña. Durante la visita, la trabajadora social observa la interacción entre Margarita y Nadia, las condiciones de la casa, y busca señales que confirmen o refuten las preocupaciones planteadas por la denuncia hecha por Ángela, para evaluar la salud general y el bienestar emocional de Nadia. Su salita es pequeña, iluminada por la luz suave de la tarde que se filtraba por las cortinas amarillentas, ya lista para acomodar a la trabajadora social. Margarita se sentó frente a frente con ella, una mujer de expresión amable, pero cuyos ojos reflejaban la seriedad de su profesión. «Buenas tardes, señora. Soy la trabajadora social», comenzó ella, presentándose. Ella continuó, explicando que el motivo de su visita estaba vinculado a la denuncia hecha por Ángela. Esta circunstancia impulsaba la necesidad de una entrevista para comprender la relación de Margarita con la pequeña Nadia. «Lo entiendo, claro, y sepa que colaboraré con su trabajo», dijo Margarita confiada. La trabajadora social pregunta cómo el niño llegó a estar bajo su cuidado y qué medidas ha tomado Margarita para legalizar esta situación. También evalúa la capacidad de Margarita para cuidar de Nadia. Dependiendo de las respuestas y de las observaciones realizadas, la trabajadora social solicitaría una verificación de salud para Nadia, realizada por un profesional médico. «Entiendo tus preocupaciones y por qué la situación puede parecer inusual a primera vista, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue en el mejor interés de la pequeña Nadia», respondió Margarita con confianza. La trabajadora social asintió, animando a Margarita a seguir hablando, su pluma suspendida sobre el papel, lista para registrar el relato. Era señal de que estaba escuchando atentamente. «Bueno, la madre de Nadia, Marina, era una conocida mía. No teníamos lazos de sangre, pero nuestros caminos se cruzaron en un momento crucial de nuestras vidas.
Ella era una joven luchando contra una condición médica seria, una que requería tratamiento especializado disponible solo en el extranjero. Trabajaba en una casa de familia, había venido del campo. La conocí cuando fui a recoger unos artículos reciclables cerca de la casa, y fue ahí cuando me acerqué más a ella, dijo Margarita construyendo la narrativa, lo más similar posible a la carta recibida. Había un tono dulce en la voz de Margarita, pero también una nota de tristeza, al recordar los eventos que la llevaron hasta allí. Se imaginó, de verdad, cómo estaría la madre de Nadia, si estaba viva o no. Su corazón se desbordó en lágrimas y salieron por sus ojos, y continuó hablando emocionada, como si conociera de verdad a la madre de esa bebé maravillosa. Marina estaba desesperada. No tenía a nadie aquí, ninguna familia, nadie en quien confiar para cuidar de Nadia mientras estuviera fuera. Me contó sobre su cirugía, sobre el riesgo que corría y la posibilidad de no volver. ¿Cómo podría decirle que no? ¿Cómo podría darle la espalda a ella y a esa niña inocente? No tuve el valor, pues sus jefes no eran tan accesibles, y ella no quería que su hija terminara en un orfanato, pero ellos ayudaron con recursos médicos. Margarita lamentó, con la voz entristecida por el recuerdo. La trabajadora social tomaba notas. Su mirada alternaba entre los papeles y Margarita, capturando cada palabra y cada emoción. Y Margarita continuó. Ella me dejó el acta de nacimiento de Nadia y una nota escrita a mano, que fue una señal de su confianza en mí. Y así lo hice. Prometí a mí misma que protegería a Nadia con todo mi amor. Margarita concluyó. ¿Y tuviste noticias de ella después de eso?, preguntó la trabajadora social. Han pasado casi un año. Aún no he tenido noticias de ella. He intentado ponerme en contacto, pero fue como si hubiera desaparecido. Siempre temí lo peor, que no hubiera sobrevivido a la cirugía. Nadia ahora es mi hija, no de sangre, pero de amor, de compromiso, afirmó. La trabajadora social dejó la pluma a un lado, mirando a Margarita no más como un caso a investigar, sino como una historia de compasión y amor incondicional. Tu historia es realmente conmovedora, Margarita. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Está claro que aquí hay amor, y eso es lo más importante. ¿Puedo ver el acta de nacimiento y la carta que dejó Marina?, pidió la asistente. Margarita había recortado la carta, dejando solo un fragmento que interpretaba a su favor. Aunque nunca tuvo la oportunidad de estudiar, aprendió a leer con su vecina, que le enseñó el oficio de artesana. En ese momento, agradecía a Dios por aquel aprendizaje pasado. De lo contrario, sería un obstáculo más. Mostró a la trabajadora social el acta de nacimiento original y el trozo de la carta. Parece que tomó un pedazo de papel rasgado para escribir. Es notable que sea una caligrafía femenina, y lo que dice aquí es muy fuerte. Espero que la justicia sepa valorar bien esto. Nadia parece estar muy bien cuidada por ti, dijo la trabajadora social preparándose ya para irse. En ese momento, Nadia se levanta y empieza a caminar por la casa, acercándose a Margarita y pronunciando la sílaba ma con cierta dificultad. La niña se reía y pedía la atención de la anciana, quien se derretía por ella. Este gesto hizo que la trabajadora social también tomara nota en sus observaciones sobre las actitudes del bebé. Luego, se despidió, prometiendo volver pronto. Margarita sonrió, un sonriso que llevaba el peso de muchos años de preocupación, pero también la esperanza de muchos años de amor que aún estaban por venir. En ese momento, sabía que había tomado la decisión correcta, no solo por Nadia, sino por Marina, honrando la confianza depositada en ella y el amor que sentía por la niña, que se había convertido en su luz en medio de la oscuridad. Han pasado algunas semanas, y el servicio social declaró que la salud y la seguridad de Nadia no estaban en riesgo, y que Margarita tenía la capacidad y la disposición para cuidar adecuadamente de la niña. Por lo tanto, el servicio social podría decidir por un plan de seguimiento y apoyo para ambas. Nadia se transformó en una niña con una curiosidad insaciable. Tenía un gusto por los libros y el arte, y a menudo se le encontraba ayudando a Margarita en su humilde casa. Y gracias a la fuerza de voluntad de Margarita, su hermana comenzó a dejarla en paz. Margarita, quien antes era juzgada por haber asumido la responsabilidad de cuidar de una niña huérfana, ganó miradas de empatía y el apoyo de la comunidad. 5 años después de recibir a Nadia, un regalo inesperado que cambió su vida, Margarita, a los 66 años, redescubre la juventud a través del amor y la alegría que la niña le trajo. Esta nueva etapa está marcada por una vida llena de actividades escolares, arte y momentos de complicidad,
que llenan el antiguo vacío en su existencia. Nadia, ahora de 6 años, es una fuente de curiosidad y felicidad, valorando especialmente los días de escuela, a donde fue enviada con la ayuda de la trabajadora social que ha seguido su historia desde el principio. Esta profesional vio en la educación una forma de asegurar un futuro prometedor para Nadia, apoyando a Margarita en todo el proceso de inserción escolar. Margarita y Nadia comparten un día a día armonioso, dividido entre las mañanas de aprendizaje de Nadia en la escuela y las tardes en las que Margarita se dedica a su arte, mientras que Nadia, en casa, recibe ayuda en las tareas de Gabriel, sobrino de Margarita. ¿Puedes ser mi profesor particular? ¿Qué te parece? Te pago con dibujos. Nadia se rió y a Gabriel le pareció muy gracioso. Tía, mira qué lista está. Gabriel comentó, viendo a Nadia. Sí, lo está. Mi niña grande y pequeña. Y sonrió, feliz de ver a Gabriel, su sobrino querido, prestando atención a Nadia. Gabriel, que ya era un joven adulto, divide su tiempo entre los estudios universitarios, planes de dar clases particulares y el apoyo a la educación de Nadia. En medio de esto, comparte con Margarita preocupaciones sobre sus padres, revelando las constantes peleas entre ellos, especialmente relacionadas con el comportamiento desafiante de su madre, Ángela. Margarita, a pesar del pasado turbulento con su hermana y el padre de Gabriel, reveló al joven que ya había perdonado a ambos por lo que le hicieron en el pasado, valorando la oportunidad de un nuevo comienzo para todos. Se siente feliz y orgullosa al ver al hombre en que se había convertido Gabriel. Después de las breves reflexiones, la atención de Gabriel se volvió hacia Nadia nuevamente, a quien ayudaba con las tareas de la escuela. Esa tarde, donde reinaba el silencio, y Margarita, tranquilamente, separaba los artículos que había reciclado para comenzar sus producciones, escuchó un revuelo de voces por los aires. El vecindario, normalmente tranquilo, estaba agitado por la llegada de un carro de lujo, cuyo brillo y diseño contrastaban con la simplicidad del lugar. Curiosos, los vecinos salieron de sus casas, intentando entender qué hacía allí un vehículo tan sofisticado. Margarita, igual de sorprendida, se acercó cautelosamente a la ventana, observando mientras un hombre muy elegante bajaba del auto, dejando ver su alta posición social. Miró a su alrededor. Sus ojos finalmente se posaron en la casa de Margarita. Con pasos firmes, pero con cierta hesitación, se acercó a la puerta y tocó suavemente. Margarita fue a abrir la puerta. El hombre frente a ella le ofreció una sonrisa amable, pero sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Javier. Disculpe la sorpresa y sé que esto puede parecer extraño, pero quisiera hablar con Margarita, ¿es usted?, preguntó. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Margarita preguntó curiosa. Me gustaría hablar en privado, dijo, observando el lugar donde vivía. Claro, pase, por favor, respondió ella, algo desconfiada. Se sentaron en la modesta sala de estar y Javier comenzó a contar su historia, explicando el motivo de su visita. Voy directo al grano, señora. Estoy buscando a mi nieta, dijo con firmeza. Javier explicó que recientemente descubrió sobre Marina y la existencia de una nieta, hija de su único hijo, Hugo. ¿Cómo es eso? Según la carta de Marina, Nadia no tenía padre. Margarita pensó, adoptando ya una postura defensiva. Javier dudaba, buscando las palabras correctas para continuar. Hugo, mi hijo, tuvo un noviazgo corto con una chica llamada Marina, hace algunos años. Yo no sabía de esa relación, ya que nunca la trajo a casa. Conociendo a mi hijo, creo que la chica fue engañada y se hizo ilusiones, solo para terminar decepcionada. Un día él recibió una llamada, fue una noticia inesperada, dijo, inclinándose para continuar la narrativa. Margarita se inclinó un poco hacia adelante, dándose cuenta de la gravedad de lo que se compartía. A través de una enfermera que atendía a Marina, Hugo se enteró de que Marina había fallecido. Y además Hugo también descubrió algo alarmante a través de esta enfermera. Marina había dado a luz a una hija suya semanas antes de fallecer. Nuestra nieta, Nadia. La enfermera pudo contactarlo porque, a pesar de sus conflictos y la separación definitiva, Marina mantuvo el número de Hugo guardado en su celular, que estaba desprotegido por contraseñas, facilitando el acceso a la lista de contactos. Hugo no sabe por qué Marina mantuvo su número en el celular, ya que discutían mucho y terminaron para no volver jamás. Y así fue como se enteró de la existencia de Nadia. Cuando Marina falleció, Hugo fue el contacto para el aviso, explicó Javier detalladamente, haciendo una pausa breve antes de continuar con su explicación.
Me pasó la información que recibió sobre Marina, la enfermedad, y nuestra nieta, que según Marina, estaba bajo el cuidado de alguien. Fue un golpe, para ser sincero. Nunca imaginé que algo así podría pasar. Y ahora, aquí estoy yo, tratando de entender todo esto y de alguna manera hacer lo que es correcto por Nadia. Descubrí su dirección a través de un detective privado. Recopilamos información como el nombre completo de Nadia, que fue proporcionado por la enfermera de Marina, y desde ahí comenzamos una búsqueda exhaustiva. Encontramos a una niña con el mismo nombre y edad que coincidían en la región, tomando en cuenta el período desde que Hugo y Marina terminaron. Por eso, vine personalmente a confirmar. He estado años en esta búsqueda, y parece que ahora finalmente encontré a mi nieta. Margarita, escuchando atentamente, sintió una mezcla de emociones. Recordó cariñosamente a Marina. Sus ojos ya estaban llorosos por la noticia. «Mira, es mucha información para mi cabeza», dijo confundida y continuó. «Podría empezar diciendo que Nadia llegó a mí de una manera que nunca esperaba, pero se convirtió en mi luz, mi familia. No sabía mucho sobre su mamá, solo que necesitaba que alguien cuidara de Nadia», confesó. Margarita contó que estaba siendo asistida por los servicios sociales y que tenía el acta de nacimiento de Nadia y una carta de la madre, para que Nadia fuera cuidada con mucho amor, enfatizando que ella estaba cuidando muy bien de la niña. Javier, ya notando cierta resistencia por parte de Margarita, dijo: «No puedo deshacer los errores o el tiempo perdido, pero quiero ser parte de la vida de Nadia, si me lo permites». «Tengo recursos», Margarita interrumpió. «¿Recursos? Durante todos estos años fue mi lucha de cada día, y mi amor los que mantuvieron a Nadia segura y contenta. ¿Crees que puedes aparecer así nada más, queriendo llevarte a la niña con la excusa de que tienes recursos? El amor no es un recurso material que sacie la vida humana, porque ningún ser humano es feliz solo con dinero. Esta niña fue abandonada por su familia en un basurero. ¿Cómo crees que será su cabeza de ahora en adelante?», Margarita dijo, en tono defensivo. «No, eso no es lo que estoy tratando de hacer. No quiero tomar tu lugar, Margarita. Nada podría reemplazar lo que tú eres para Nadia, pero ella es mi nieta, y quiero estar presente en su vida», Javier decía con la voz ahogada, sintiendo el peso de una culpa que no era suya. Cuando Javier expresó su deseo de formar parte de la vida de Nadia, Margarita sintió una resistencia inmediata. La vida que había construido con Nadia, llena de amor, sacrificio y cuidados, parecía de repente amenazada por este recién llegado, cuya existencia hasta entonces era desconocida para ellas. La posibilidad de perder a Nadia, aunque solo fuera parcialmente, a una familia que solo ahora aparecía, instigó un miedo profundo en Margarita. Fue grosera con él hasta no poder más. «Ahora, si me disculpas, Nadia puede llegar en cualquier momento, y no quiero que vea la tensión que hay aquí, entre nosotros. Por favor, sal de mi casa y no vuelvas», Margarita pidió con firmeza en su voz. Después de despedirse, prometió regresar para conocer a la niña. Margarita quedó desesperada. Si Hugo, el papá de Nadia, no quería saber nada de ella, ¿cómo iba a reaccionar la niña ante eso? No podía permitir que Javier se la llevara. Comenzó a sentirse insegura y las lágrimas se volvieron imposibles de contener. Tiempo después, Javier apareció nuevamente y vio a la niña Nadia jugando en el patio. Se acercó y quedó encantado con la alegría de la niña, persiguiendo una mariposa, con una gran sonrisa y derrochando salud. Margarita la llamó para comer algo en la tarde y ella entró alegremente diciendo: «Sí, mamita querida». Esta respuesta llenó el corazón de Javier de admiración. Pudo observar cómo Margarita en la puerta de la casa besaba a la niña con cariño y tomaba su mano para entrar. Javier siguió adelante, deseando conocer mejor a la niña. En sus manos llevaba un regalo. Se acercó a la puerta. Margarita, sorprendida, lo vio y sin querer ser grosera con él delante de la niña, lo invitó a pasar. La tensión entre ellos era palpable, con Margarita luchando por encontrar las palabras adecuadas. Gabriel, que estaba sentado en la mesa, saludó a Javier. Margarita le ofreció un café y Javier aceptó. Nadia le dio una sonrisa a Javier y continuó comiendo su merienda. Gabriel, dándose cuenta de que el hombre quería hablar con Margarita y sabiendo de su visita anterior, invitó a Nadia a dar un paseo en bicicleta. Ahora, solo Margarita y Javier estaban en la sala de su casa. «Señor Javier, primero que nada quiero disculparme por cómo me comporté aquel día. Entiendo que lo que desea es lo mejor para Nadia y le agradezco que haya venido aquí con buenas intenciones,
Pero Nadia es todo lo que tengo. Me ha llamado madre desde que tiene uso de razón. No puedo simplemente dejarla ir o compartirla con alguien que apenas estamos conociendo. Ella ha formado un lazo afectivo conmigo y... La voz de Margarita se debilitó, reflejando su torbellino de emociones. Javier, notando la profundidad del vínculo entre Margarita y Nadia y la ansiedad en su tono, intentó tranquilizarla. Margarita, no vine aquí para quitarte a Nadia. No podría, incluso si quisiera. El amor que comparten, la vida que han construido juntas es algo que respeto profundamente. Pero también quiero acercarme a mi nieta. Solo quiero la oportunidad de conocerla, de ser parte de su vida de alguna manera, confesó con una mirada serena. Pero ¿cómo podemos saber qué es lo mejor para Nadia? Es solo una niña. Cambios así pueden ser muy perturbadores para ella, argumentó Margarita. Tienes razón. Debemos pensar primero en el bienestar de Nadia. Tal vez podríamos empezar despacio. Puedo hacer visitas cortas, quizás pasar un fin de semana juntos de vez en cuando con tu presencia, por supuesto. Me gustaría que estuvieras presente, para que Nadia nunca se sienta incómoda o insegura, pidió Javier sinceramente. Reflexionando sobre las palabras de Javier, Margarita consideró los potenciales beneficios de que Nadia conociera sus orígenes biológicos y tuviera más oportunidades en el futuro. La sinceridad y cautela de Javier comenzaron a suavizar sus resistencias. Quizás podríamos intentarlo con cautela. Nadia es el centro de mi vida, y cualquier decisión debe garantizar su bienestar por encima de todo, dijo ella, firme. Además, estamos bajo la supervisión de los servicios sociales. No quisiera introducir novedades que pudieran desestabilizar la situación de Nadia. Les pido que mantengamos esto en secreto por ahora. Entiendo y estoy de acuerdo, Margarita. Haremos todo a su tiempo, evitando cualquier perturbación en la vida de Nadia. Quiero que ella crezca sabiendo que tiene una familia extendida que se preocupa por ella, sin que eso afecte el hogar y el amor que ya tiene. Javier reafirmó, genuino en su promesa. Solo quería saber por qué su hijo no quiere conocer a la niña. Ella no tiene la culpa de las acciones que sus padres tuvieron en el pasado. Margarita respiró profundamente, incapaz de imaginar esa situación, mientras siempre soñó con ser madre. La historia no es tan bonita así, Margarita, pero estoy aquí con el corazón abierto. Mi esposa ya falleció, y Hugo se fue a vivir con su actual esposa a otra ciudad. Pasé muchos trabajos al criar a ese niño. Es inestable, arrogante y negligente. Mi esposa siempre lo consentía demasiado, y a mis espaldas hacía todas sus voluntades. Mi hijo es un hombre, pero tiene la madurez de un adolescente. Por eso tomé la iniciativa de buscar y acercarme a la niña, sin quitarla de usted. Solo quiero ser parte de su vida, y darle todo lo que necesita si usted lo permite. La revelación de Javier sobre la indiferencia de Hugo hacia Nadia, y aún más, sobre su personalidad, trajo una ola de emociones encontradas para Margarita. Es lamentable. En la carta que estaba junto a Nadia, Marina dejó claro que quería que Nadia conociera solo amor y cariño. Estaba decidida a protegerla de cualquier cosa que pudiera causarle dolor, incluyendo a un padre irresponsable. Ahora entiendo por qué ella no reveló mucho sobre su historia. Fue para proteger a Nadia. Debe haber sido por esa razón que no registró el nombre del padre en la acta de nacimiento de la niña, Margarita dijo, con un tono de voz firme. Javier suspiró. Una expresión de tristeza cruzó su rostro por un momento, antes de que recuperara la compostura. Entiendo la preocupación de Marina y respeto su decisión. En cuanto a mi hijo,